Perfecto, entonces iniciamos la segunda clase de programación de computadoras, donde, como ya estarán viendo en la pantalla, lo que vamos a hacer es avanzar con la segunda unidad, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer todas las clases. Siempre en la primera parte de la clase vamos a tratar de repasar los contenidos que vimos la clase anterior. Así que, si les parece, arrancamos por ahí. Vamos a arrancar con un breve repaso de lo que estuvimos haciendo. Así que iniciamos. Bueno, desde ya que primero se los muestro más teórico con el PowerPoint. Lo primero que vimos la clase pasada era qué lenguaje íbamos a utilizar, ¿sí? Y vimos principalmente la sintaxis básica de dicho lenguaje. No me voy a meter mucho con la diapositiva, pero habíamos visto que vamos a trabajar en C. Estuvimos discutiendo por qué era importante aprender C. De hecho, acá les dejé una página donde pueden ver varios aplicativos o aplicaciones o programas que fueron desarrollados justamente en C. Y van a ver que hay varios programas actuales. Y después principalmente vimos la declaración de variables, el escribir y el leer, ¿sí? Después ustedes como tarea tenían hacer algún tipo de printf, o sea, de escribir en base a algunas comparaciones, ¿sí? Con los operadores lógicos que habíamos visto en el ingreso. Así que vamos a hacer un breve resumen sobre eso y vamos a después seguir avanzando con los temas. Vamos al codeblock entonces. Lo primero que hicimos es cómo se genera un proyecto. Bueno, generar un proyecto habíamos visto que es bastante sencillo. Pueden venir acá, File, New, Project, o en su defecto a crear nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a hacerlo así, File, New Project. Esto es importante, aplicación de consola, siguiente, lenguaje C, siguiente, nombre del proyecto, en este caso se va a llamar clase 2, dónde lo guardan, ¿sí? También fundamental eso, que tengan un compilador instalado. Este es el compilador que utilizo yo, ¿bien? La mayoría seguramente instaló el mismo. Chequen que todo esto esté tildado y finish. Y listo. Bien, una vez que generan el proyecto, aparece acá el nombre del proyecto, en este caso clase 2. Acá en la carpetita de los motores aparece el main.c, que es con el archivo con el que vamos a trabajar. Me acordé, les iba a preguntar si lo prefieren en negro o en blanco. Ahora les muestro. La clase pasada creo que lo habíamos hecho en blanco, ¿no? Con la visualización por defecto del codeblock, pero ustedes dirán cuál lo ven mejor. A mí me da igual el blanco. Listo, vamos con el blanco entonces. Y bueno, aprovecho, varios preguntaron cómo se hace eso. Cómo se hace no me acuerdo, pero bueno, está en setting, editor, si no me falla la memoria, y después vienen al editor de sintaxis, ¿sí? Y ahí pueden elegir la visualización que prefieran para no cansar su vista. No, ahí no es acá. Listo, si lo prefieren en blanco, ahí lo tenemos en blanco, ¿sí? Buenísimo, entonces vamos con el blanco. Bueno, esta es la estructura básica o clásica que aparece cuando uno genera un proyecto de C, ¿sí? Tenemos estas primeras líneas, que son el equivalente al inicio del algoritmo, el return 0 y la llave que cierra, que era el equivalente al fin del algoritmo, y lo importante es que todo lo que desarrollen tiene que ir dentro del main. ¿A qué me refiero con dentro del main? Tiene que ir entre estas llaves y antes de return 0, ¿sí? O sea que todos nuestros algoritmos van a ir acá. Bien. Bueno, empecemos con una breve entrada en calor de cómo podemos realizar esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos entonces con lo primero que podríamos realizar, ¿sí? Lo primero que podemos realizar es justamente practicar un poco el escribir, ¿sí? El escribir, recuerden cómo se hacía dentro del printf, entre paréntesis y entre comillas, ¿sí? Y vamos a poner algo, por ejemplo, yo suelo poner mucho estas liñitas, ¿sí? Liñita, clase 2, liñita, teníamos el compilar. Tenemos también el guardar por si no queremos compilar. Yo muchas veces guardo compilar, ejecutar y el botón que compila y ejecuta en simultáneo. Vamos a verlo.
compilamos y ejecutamos y acá vemos el resultado de la ejecución, ¿sí? Justamente muestra el contenido dentro de lo que tenemos dentro del printf, ¿sí? ¿Qué pasaba si después en otra instrucción poníamos otro printf, por ejemplo, que diga cualquier cosa para que vean lo que ocurre, ¿sí? Si compilo y ejecuto, ¿qué ocurre? Ocurre que efectivamente aparece en consola lo que escribimos, solo que no se deja el renglón. Los renglones no se dejan cada vez que uno pone printf, sino que uno tiene que detallar dónde quiere dejar el renglón. Para eso habíamos visto que se utilizaba el /n. Bien, así que vamos a dejarlo así. Entonces acá tenemos a modo de título, ¿sí? Clase 2 y unas niñitas. Compilo y ejecuto y vamos a ver cómo efectivamente salen en distintos renglones. Bien, eso era el escribir. También vemos, esto por ahí es lo que no ven cuando trabajamos en blanco. Yo no me acordaba por qué lo pasé en negro el viernes, pero bueno, si por ahí no ven bien los comentarios, ¿no? Ustedes, después de última le cambio el color para la próxima clase. Entonces eso es el equivalente al escribir. Después, una cosa importante que vimos es justamente la declaración de variables. Ustedes me van diciendo si me entienden. Si no, voy a tener que cerrar un Meet, pero bueno, no quisiera hacer eso. Yo deduzco que tiene un poco que ver con la conectividad hoy, porque ayer funcionó bien en el trabajo y la clase pasada también, así que por ahí no está funcionando del todo bien la conectividad. Bien. Bueno, la grabación les va a quedar genial igual seguramente, pero espero que se escuche. Perfecto. Bien. Hay un Meet que está lleno y el otro que está a la mitad. Genial. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver, esperemos que puedan entenderlo. Después vamos a ver la declaración de variables. ¿Sí? Las variables básicas que vamos a utilizar en C son las variables enteras, que son las que se denotan con la palabra int, ¿sí? Después, las variables reales, que son las que podemos usar con la palabra float o doble. Yo por lo general uso float, ¿sí? Y los caracteres con la palabra char. Esas son las palabras principales que tenemos que meternos en la mente para poder definir variables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a generar algún tipo de variable. Vamos a hacerlo con el típico ejercicio ese que les dejé en el PowerPoint, donde vamos a tratar de usarlo para llenar los datos de una determinada persona. Así que, por ejemplo, vamos a definir alguna variable del tipo entera, que podría ser int edad, ¿sí? La edad va a ser un dato entero. Después algún tipo de dato real, que podría ser un número flotante. Por ejemplo, podría ser la altura de la persona, ¿sí? Y por último, para obtener un ejemplo de cada uno, vamos a definir una variable del tipo char, que vendría a ser un único carácter, que lo vamos a usar para el sexo, ¿sí? Donde vamos a guardar una F de femenino, una M de masculino, ¿sí? Entonces o guardamos una F o guardamos una M, ¿sí? Bien, bueno, habíamos visto cómo podíamos guardar datos de entrada, ¿no? Directamente en las variables. Uno, por ejemplo, puede poner edad igual 11, ¿sí? O por ejemplo podemos poner altura igual 1.89, ¿sí? O en su defecto sexo igual comilla simple F, ¿sí? Si uno sabe qué datos va a guardar, los puede guardar de la siguiente forma. Ahí tenemos el ejemplo de cómo haríamos para guardar datos
en las variables si fueran enteras, reales o del tipo char, ¿sí? Eso es para un único carácter. Es importante que lo único que habíamos visto era un solo carácter. Si uno quiere guardar una palabra o muchos caracteres, ahí había que hacer otra cosa, que es lo que vamos a ver hoy. Por ahora no nos metemos con eso. Simplemente se los había mencionado la clase pasada, pero no vimos cómo se hacía. Esos serían como variables fijas, ¿no? Y si uno no quiere guardar los datos así, ¿sí? Si uno quiere pedirlos por teclado, o sea que un agente externo los complete, bueno, eso habíamos visto cómo se hacía. También se hacía con el escribir y el leer. O sea, ahora lo que vamos a hacer son datos por teclado. Paula, ¿lo puede repetir? Sí, no sé a qué te referís, pero vamos con esto. Sí. ¿Cómo se guardan datos dentro de una variable? Datos que uno conoce. Bueno, se los guarda así, por medio del igual, ¿sí? Por medio del igual uno puede guardar los datos que uno necesita, suponiendo que conoce a los datos. Si uno no conoce a los datos, es lo que vamos a hacer ahora, que son los datos del tipo teclado. Ingresados por teclado, perdón. Paula creo que está preguntando otra cosa. Bueno, vamos a tratar de responderle lo que dice Paula. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de datos? Bueno, int son enteros, float números reales y char caracteres, o sea, un único carácter. No sé si eso respondió a tu pregunta. Los datos del tipo char solamente almacenan un char, o sea, un solo carácter, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Entonces seguimos avanzando. Vamos a tratar de ingresar estos datos por teclado. Vamos a ir uno por uno. Primero vamos a ingresar la edad, ¿sí? Printf, entre paréntesis y entre comillas, ingresar la edad. 2 puntos y voy a dejar un renglón para que se vea lindo. Y acá viene lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo entre comillas porque ya lo vimos, ¿no? Esto era el equivalente al escribir. Y ahora vamos a hacer el equivalente al leer. ¿Cómo era el equivalente al leer? En este suelen equivocarse bastante, ¿no? Es scanf. ¿Sí? El scanf es el equivalente al leer. Y acá vienen lo que se llaman los argumentos de la función scanf, que después vamos a ver bien qué es. Pero ¿cómo era? Lo primero que tienen que hacer es, entre comillas, poner la máscara del dato que van a guardar. Por ejemplo, si yo acá voy a guardar un número entero, edad es entero, tienen que poner la máscara de los enteros, que es porcentaje de. Porcentaje de era la máscara asociada a valores enteros, ¿sí? Después tienen que poner coma. Acá están diciendo, che, voy a guardar un número entero. Y después de la coma tienen que decir dónde lo van a guardar. En este caso lo vamos a guardar en la variable que se llama edad, ¿sí? O sea, segundo dato es la variable donde van a guardar. Y primer dato que uno tiene que poner es el tipo de dato que van a guardar. Eso se lo denota con la máscara, ¿sí? Entonces, primero la máscara y segundo el dato. Sí, ahora vamos a eso. O sea, esto para que más o menos entiendan que es exactamente muy parecido a lo que era en el curso de ingreso, pero es fundamental que así como está no va a funcionar, o mejor dicho va a funcionar mal. Es fundamental que también agreguen antes de la variable el ampersand, ¿sí? Antes de la variable, después de la coma y después de la máscara, tienen que poner el ampersand, ¿sí? Y bueno, de esta forma ya pedimos por consola que nos ingresen el valor y se guarda el valor que uno ingresó. Antes de probarlo, Nicolás, ahora vamos a eso, Martín, pero sí, el ampersand va antes de cada variable, eso así de simple. Pablo, todavía no vimos eso, no me gusta que se adelanten con las preguntas, vamos por el orden que lo fuimos viendo, ¿sí? Por ahora, con lo que estuvimos diciendo, el ampersand siempre va antes de las variables, ¿sí? De las variables que vimos, ¿qué variables vimos? Enteras, flotantes y char. El ampersand va antes de ese tipo de variables. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a mostrar por pantalla, printf, lo que se ingresó. Por ejemplo, vamos a poner el entero, edad,
va a ser igual a, pongo así una flechita, y acá voy a mostrar el entero, voy a poner porcentaje de. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que voy a mostrar también por pantalla un cartelito en mayúscula con un 2 puntos y una flechita que va a mostrar un entero. ¿Qué entero va a mostrar? Bueno, acá tengo que poner el nombre de la variable que quiero mostrar, que en este caso es edad. El ampersand efectivamente está antes de edad. Yo no entiendo si no están viendo bien, ¿no? Eso están diciendo del zoom. Yo les puedo hacer un poco más de zoom. Si ahí ven mejor. Sí, los comentarios se ven mal en el fondo blanco, eso sí. Perfecto. Dale, genial. Bueno, entonces vamos a resumir lo que estuvimos haciendo. Pido una instrucción por consola, o sea, un printf, scanf para guardar el dato que alguien tipea y printf para mostrar esos datos que alguna determinada persona ingresó. Cuestiones importantes: cuando usamos el scanf, usamos el ampersand antes de la variable, no hay que olvidarse jamás de eso. Y un error típico que suelen cometer es justo lo que está preguntando Luciano. En el printf no va el ampersand, ¿sí? El ampersand va con los scanf, no va con los printf. Y bueno, llegó el momento de probarlo y ver que también hicimos esto. Sale todo verde, así que efectivamente está todo bien en cuanto a la sintaxis. Y acá vemos el resultado. Ingresar una variable, ingresar edad. Me quedó feo, ¿no? Después dejamos un renglón. Vamos a ingresar una edad 22. Aprieto Enter y efectivamente el dato que se guardó es el 22 y es el que estoy mostrando por pantalla. Así que estaría funcionando todo bien, salvo por este ingresar edad que me quedó en un renglón equivocado que no me gusta. ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, genial. Así como podemos pedir que se ingrese la edad, podemos pedir también que ingresen el otro dato, ¿no? El otro dato era la altura. Donde vamos a hacer otra vez un scanf. La variable en la que vamos a guardar es la variable que se llama altura. ¿Sí? Y el dato que vamos a guardar ya no es más un entero, es un flotante, por ende su máscara es f. Bien. Entonces de esa forma uno está guardando también un dato, pero en este caso es un dato real que se llama altura. Y vamos a mostrar un real que se llama altura, flechitas, 2 puntos. Y acá, printf, tengo que decirle que lo que voy a mostrar efectivamente es un número real. Y ese dato real lo saco de altura. Bien, exactamente lo mismo, solo que con la otra variable. Compilamos y ejecutamos. Título, edad 53, altura 1.83. Enter y ahí lo tenemos, ¿sí? Edad 53, altura real 1.83. Así que estaría funcionando bien, solo que estaría bueno dejar un rengloncito. Ahí estamos. Ahora se va a ver mucho mejor dejando un renglón. Ya cerré la consola, me arrepiento de haber hecho eso, pero no sé si llegaron a verlo con el golpe de vista, pero los números reales completaban los decimales con 0. ¿Sí? Vale, lo vuelvo a ejecutar, no me cuesta nada. Edad 56, altura 1.53. Ahora quedó prolijito cada cosa en su renglón, pero me completa con 0 los decimales. ¿Sí? Alguno es medio quisquilloso con la estética. Habíamos visto cómo limitar esos decimales que se veían. Era con punto 2, por ejemplo, 2 decimales, 1 decimal, 3 decimales. Ustedes eligen los que quieran. Por lo general yo pongo un 2. ¿Sí? El barra n es para poner un salto de línea. Efectivamente es para dejar un renglón. Si no lo pones, queda todo en el mismo renglón, todo de corrido, así como un bloc de notas que no se entiende nada. Siempre está bueno ir dejando los renglones, ¿sí?
Si no, llega un momento que no se entiende nada. ¿Ok? Bueno, ahí ya vimos cómo se hace para pedir datos por teclado y guardar datos por teclados numéricos, ¿sí? Tanto flotantes como íntegros. El audio se sigue escuchando medio flojo. Qué lástima, che, no sé qué estará pasando. En la pantalla suele pasar que a veces se laguee cuando compartís 2 Meet, pero el audio es raro, nunca me había pasado. Bueno, si se entiende me alegro y espero que se entienda. Si no, les va a quedar la grabación que seguramente se escuche súper bien. Bueno, ahora lo que nos queda es hacer lo mismo pero con los datos del tipo char. Bueno, así que vamos a hacer nuevamente un escribir y un leer, ¿sí? Printf ingrese el sexo, ¿sí? Y bueno, acá viene lo que era relativamente distinto, que era lo siguiente. Vamos a hacer una lectura donde el dato que vamos a guardar es del tipo char, o sea, carácter. Hay que poner una C, ¿sí? El dato lo vamos a guardar en la variable que se llamaba sexo. Genial, espléndido. Y de hecho lo voy a compilar así para que vean que no funciona del todo bien. O sea, así como está, parecería estar todo en orden, ¿no? Porque hicimos los cambios necesarios como para respetar la estructura anterior. Y de hecho voy a hacer el printf también. Vamos a hacer mostrar por pantalla un char característico de sexo. Y la mascarilla es C. Y el dato que vamos a mostrar efectivamente es el dato que denominamos sexo. Bueno, así como está parecería estar todo bien, pero vamos a compilarlo y vamos a ver que surge un problemilla. Efectivamente ahí ya dijeron lo que falta, pero primero quiero que vean el error para que si no, no me van a creer. Ingreso a la edad, ingreso a la altura y vemos que el sexo nunca no me dio tiempo para ingresarlo. Por ahí no se nota porque lo están viendo en pantalla, pero yo apreté enter y se salteó esta opción, ¿sí? La de ingresar sexo. Eso suele pasar cuando uno está pidiendo ingresos por teclado de alguna variable del tipo carácter, ¿sí? Lo que habíamos visto es que tenían que limpiar el buffer del teclado antes de hacer el ingreso. Para eso lo hacía por medio del comando fflush stdin. Este es el comando que no importa lo que hace, o sí importa, ¿no? Limpia el buffer. Lo que no importa es por qué son así las instrucciones. Más adelante por ahí estamos en condiciones de entenderlas. Entonces esto ponerlo antes de leer un carácter, ¿sí? No se tienen que olvidar de poner esto antes de leer un carácter, ¿sí? Siempre antes de los caracteres. La pregunta típica es ¿qué pasa si pongo esto antes de cada scanf? No pasa nada, pero con los números no hay problemas. El problema es con los caracteres, así que van a poner instrucciones de más y ponen el fflush a cada rato. Así que pónganlo solamente con los caracteres. El punto 2 era para 2 decimales, ahí preguntó alguien, lo repito por las dudas. A ver, es muy aconsejable que pongan siempre el fflush stdin antes del ingreso de los caracteres. Así todo puede pasar que de vez en cuando funcione sin el flush, pero de vez en cuando, y no les garantizo que funcione, así que pónganlo y de esa forma se aseguran que funcione siempre, ¿sí? Es solamente antes de leer los caracteres, no antes de leer los números ni ningún otro tipo de variable, solamente antes de leer los caracteres. Y bueno, hablé mucho, ahora es el momento de que me crean, vamos a compilarlo. Vamos con la edad, 12 añitos, altura 2 metros clavados y acá me pregunta justamente el sexo, F. Ahí tenemos todos los datos bien mostrados, ¿sí? Perfecto. Hasta acá vamos. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Mal que mal vimos eso. Poco más, poco menos, pero vimos exactamente lo mismo. ¿Por qué se pone...? Bueno, no lo vimos eso, Valentín, así que no respondo preguntas de cosas que todavía no vimos, porque es justamente lo que vamos a ver ahora.
Entonces, estos son los tres tipos de datos básicos que por ahora estuvimos trabajando, ¿sí? Números, números reales y caracteres. Ahora vamos a trabajar con un dato nuevo, ¿sí? Que justamente es vamos a escribirlo así, muchos char. O sea, efectivamente, cuando uno quiere escribir una palabra, por ejemplo, cuando uno quiere escribir Nico, acá tenemos un char, otro char, otro char y otro char. Entonces, no necesitamos un char para escribir un nombre, ¿sí? No necesitamos una variable del tipo char, sino que necesitamos por lo menos 4 variables del tipo char para escribir Nico. Y eso es lo nuevo que vamos a hacer ahora, es trabajar con palabras, o como se llaman otros lenguajes, string, o más digno del lenguaje C, es una colección de char. ¿Sí? Es una colección o un conjunto de char. O sea, son muchos char, como le digo yo, muchos chares. ¿Sí? Yo siempre digo muchos chares. Cuando uno quiere guardar una palabra, como podría ser mi nombre, no necesito un solo char, sino que necesito muchos de ellos. ¿Y cómo es para generar eso? Bueno, definimos una variable que es del tipo char. Se va a llamar nombre. Así como está es exactamente igual que como habíamos hecho antes, como con sexo. Bueno, así como está solamente puedo guardar un char. Yo necesito muchos char. Ese muchos char se lo define entre corchetes, ¿sí? Y dentro del corchete la cantidad máxima de palabras que podemos poner. De letras, perdón. Por ejemplo, en este caso voy a guardar mi nombre y mi apellido, así que con 15 letras va a alcanzar. ¿Sí? Muchas veces pasa que cuando se trabaja, vieron en las páginas web, muchas veces están limitadas con 16. ¿Sí? Bueno, es eso, es básicamente eso, que hay 16 espacios para poner los nombres de usuario, por ejemplo, vieron que no pueden poner un nombre de usuario muy largo. Bueno, es exactamente eso. Entonces, esto lo que estamos haciendo es, estoy generando 15 espacios, no los voy a contar, pero acá hay 15 espacios, donde en cada espacio van a guardar una letrita, ¿sí? Acá por ejemplo la N, acá por ejemplo la L, y así para completar Nicolás Pérez, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? No nos alcanza un solo char, sino que vamos a usar muchos char. Eso se lo define así. Los datos son char, pero son muchos, en este caso son 15. Quiere decir que pueden guardar hasta 15 letras en esa palabra. Bueno, acá ya van varias personas que piden que saque el blanco de fondo. Letras, espacios y símbolos. Y cuando uno dice char se refiere a letras, a espacios y a símbolos. Esa es una pregunta importante. Al principio les mostré cómo se cambia el color y me dijeron que no les gustaba el negro, por eso lo dejé en blanco. Si quieren vuelvo a probar, pero... Profe, lo que pasa es que si como cambia quieran, negro, ya me habían dicho que no. mal, por favor, no hablen. ¿Sí? Silencio, Luciano. Pregúntame por chat si podés. Y si no, bueno, después interrumpime en otro momentito. Si querés hacer primero la pregunta por chat y después, si me parece te pido que me lo preguntes. En blanco no se ven los comentarios. Bueno, pero en negro no se ve todo lo otro. Así que yo prefiero que no vean los comentarios. Pero probamos. No hay problema. Volvemos a probar. Bueno, ahí lo tenemos en negro, ¿sí? Bueno, ustedes dirán si se ve o no se ve mejor. ¿Está mejor así? Bueno. Déjenme ver si hay algún fondo clarito, pero que no sea blanco, a ver si le soluciona el problema. Este puede andar, ¿eh?
Vamos a probar con este. Ahí, ¿cómo lo ven? A mí particularmente no me gusta para nada, pero si ustedes ven mejor, buenísimo. Bueno, listo. No se me ponen de acuerdo, así que elijo yo. Vamos con el blanco. Sí, porque en este creo que se ve todo bien, pero no se distingue la jerarquía entre las variables, las instrucciones y los comentarios. Parece todo lo mismo, ¿no? Es como que uno medio que no entiende dónde empieza cada cosa y dónde termina. Así que vamos a volver a como lo teníamos. ¿Sí? Bueno, si no ven los comentarios tampoco es tan trágico, ¿no? Lo importante es el código fuente. Bueno, entonces me perdí. Bueno, lo que estábamos haciendo es esto, ¿sí? Ingresar ahora por teclado los datos de una persona. O sea, los datos de la persona ya ingresamos la edad, la altura y el sexo, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar con esto que es ingresar el nombre de la persona, ¿sí? El nombre de la persona no me alcanza un solo char, necesito muchos char. Ese muchos char se lo define así, con un corchete 15. Esos son 15 posiciones para guardar letras para el nombre. Bueno, ¿cómo se hace para guardar datos dentro de nombre? Uno por ahí quisiera hacer nombre igual Nicolás, ¿sí? Esto sería lógico hacerlo. Bueno, pero esto así no funciona, ¿sí? No se puede asignar palabras a una variable así como así, ¿sí? No se puede hacer esto de una forma tan trivial, tan sencilla. Es bastante más complicado en C. ¿Por qué? Porque C trabaja con las posiciones, con cada una de las posiciones de las letras. O sea, no se puede hacer esto así, ni tampoco se lo puede hacer con la comilla simple, ¿sí? Entonces es importante que no se pueda hacer esto. Entonces, vamos a ver cómo haríamos para justamente ingresar por teclado los datos del nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Acá dice ingresar por teclado los datos del nombre. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, la idea es exactamente la misma, ¿no? Primero el clásico printf. Printf, ingresar el nombre, ¿sí? Y bueno, si bien no es un dato del tipo char, se parece mucho a un dato del tipo char. Entonces uno lo que tiene que poner es lo siguiente. Es nuevamente el flush. ¿Por qué? Porque es un dato del tipo char. Entonces necesitamos borrar el buffer del teclado, ¿sí? Entonces es lo mismo. El scanf funciona igual. La variable en la que vamos a guardar en este caso es la variable nombre. Y el tipo de dato ya no es más un char, sino que es una colección de char. Así que la mascarilla es otra, es mascarilla S, ¿sí? Entonces acá está el gran cambio, es mascarilla S. Y acá viene otra cosa importante. Cuando son muchos char, o sea, cuando son muchos char, lo que se llama un array de char, que lo vamos a ver dentro de varias clases, pero ahora con que recordemos que son muchos char, o sea, cuando son palabras o cuando son string, como quieran llamarlos, no va el ampersand. Es el único caso en el que no se pone el ampersand. Eso resáltenlo, por favor. Es lo más importante que dije hasta ahora. Es todo exactamente igual que siempre, solo que no va el ampersand cuando son colecciones de caracteres, o sea, array de caracteres, o sea, palabras. Ahí no va el ampersand. Es el único caso en el que no va el ampersand en el scanf. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso, la diferencia? Ahí no va el ampersand. Al ponerlo no funciona, efectivamente funciona mal, porque están haciendo otra cosa. Al poner el ampersand, nuevamente lo van a entender dentro de varias clases, pero no va el ampersand porque no está bien ponerlo, no tiene sentido la instrucción que uno está dando con el ampersand. Cuando veamos array, pues, lo van a entender un poco más, ¿sí?
Siempre hasta ahora tocan timbre en todos los santos edificios. Vienen los grandes vendedores. Bien, entonces se entendió la diferencia. Cuando son colección de caracteres, no pongan el ampersand. ¿Sí? Colección de caracteres, palabras, array de char o como les guste llamarlos, no va el ampersand en el scanf. Y bueno, ahora vamos a justamente mostrar por pantalla el nombre que uno ingresa. Lo que voy a mostrar es una colección de caracteres, así que la mascarilla es S y la variable se llama nombre. Con un carácter sí va, cuando son más de un carácter no va el ampersand, con uno solo sí. El único, como digo siempre, es fácil acordarse, solamente no va cuando son muchos caracteres, si no lo ponen siempre. Bien, vamos a probarlo. Las colecciones de caracteres, los strings, suelen tener muchos problemas en C, pero así como está va a funcionar bien. Pero así todo vamos a hacerle una corrección más, que ahora se las muestro. Vamos con edad 25 añitos, altura 1.86, sexo, vamos con un masculino, nombre, le dije masculino, así que se va a llamar Jorge. Impresionante, ya lo tenemos, ¿sí? Lo logramos, fue muy sencillo, pero lo logramos, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. No cumple nada este corchete, simplemente para que vean que no es un char, son muchos char. El corchete representa muchos char, pero no representa nada. De hecho, siempre lo que está dentro del printf no representa nada, es solamente un texto que se muestra, ¿sí? Bueno, ven que está funcionando. Entonces, para que funcione, es importante que no pongan el ampersand. Hay varias preguntas que estuvieron haciendo en el WhatsApp, estaban relacionadas a esos varios errores que tenían ustedes. Era justamente porque ponían incluso el ampersand en las colecciones de caracteres. Y bueno, está bien que pase eso porque no lo habíamos visto, así que por eso les digo que por ahí no se adelanten tanto, pero no importa si lo hicieron, buenísimo. No, la cantidad que quieran, ¿sí? ¿Dónde está eso? Acá yo puse 15 letras porque voy a guardar mi nombre y mi apellido, con eso me alcanza, ¿sí? Pero pueden poner la cantidad que quieran, tampoco se vayan de mambo, pues no tiene sentido reservar tanta memoria. O sea, cada posición de estas quiere decir que están usando un char, y cada char ocupa 8 bits. Si ponen 50 de estos, son 50 por 8 bits. Bueno, así empiezan a gastar de memoria además. O sea, más o menos un número que tenga relación con lo que quieren guardar, ¿sí? Yo por lo general, durante todo el año siempre pongo 20, ¿sí? Pero bueno. Bueno, así todo, bueno, como vieron, funciona. Y funciona bien. Ahí me preguntan si hay que poner el flush. Sí, efectivamente, el flush hay que ponerlo tanto con los char como con las colecciones de char, porque en sí son lo mismo, solo que muchas veces. Entonces el flush va con los caracteres y colecciones de caracteres. Paulo no me acuerdo de memoria, pero 16 y 32, si no me falla la memoria, está en la primera clase, se los mostré, pero no, de memoria no me lo acuerdo. Bien. Bueno, así como está esta joya, pero como bien dijo alguien por ahí, ya me olvidé quién lo dijo, efectivamente se puede mejorar y se puede mejorar bastante esto. ¿Por qué? Miren, voy a ingresar la edad, 2 añitos, la altura 0.65, o sea, un niño, muy chiquito me parece, pero bueno, vamos con una niña, ¿sí? Y la niña se llama Juana Silvia, ¿sí? O vamos a poner nombre y apellido, Juana Gómez, ¿sí? La señorita se llama Juana Gómez, aprieto Enter y funciona todo joya, pero me guardó solamente el Juana, no me guardó el Gómez, ¿sí? Entonces vemos que no funciona tan bien como nos gustaría que funcione. Entonces eso lo voy a también a comentar por acá. Que este comentario para ahí sí es importante, y una pena que no lo vean bien, pero el comentario es que con el scanf solo se puede guardar una palabra. ¿Qué quiere decir que solamente se puede guardar una palabra? Que si uno deja un espacio para poner otra palabra, la segunda palabra ya no la toma, o sea, guarda solamente la primera palabra. En ese caso se llamaba Juana Gómez, solamente se guardó el Juana, el Gómez se perdió. Entonces, a modo de moraleja, no está bueno usar el scanf
con los nombres, o sea, con las palabras compuestas de varios caracteres. O sea, con las colecciones de caracteres, el scanf falla en el sentido que no me deja guardar dos palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo solucionar eso. Bueno, la solución es mucho más sencilla de lo que uno piensa. El flush hay que dejarlo. Solamente lo que hay que hacer es cambiar el scanf. O sea, el scanf no hay que usarlo más cuando uno trabaja con palabras. Cuando uno trabaja con palabras, utiliza otra función que se llama gets. ¿Sí? En vez de scanf, utiliza gets. ¿Y cómo funciona el gets? Bueno, funciona mucho más sencillo que el scanf. ¿Por qué? Porque lo único que hay que poner dentro del paréntesis es la variable. En este caso se llama nombre. Entonces, esta función get es lo mismo que el scanf, pero funciona mejor. ¿Sí? La función get es el equivalente al leer también, pero es un leer mejorado, tuneado para las palabras, ¿sí? Para las palabras, para las colecciones de char. ¿Ok? Entonces, eso del scanf con el ampersand o sin el ampersand lo pueden empezar a olvidar. ¿Por qué? Porque con las colecciones de caracteres uno va a utilizar la función que se llama gets, no más scanf. Vamos a compilarlo y ver que de verdad funciona. El get está hecho, mejorado para las variables del tipo char array, o sea, colecciones de char. No para las numéricas ni para los char simples. O sea, solamente lo tienen que utilizar con las palabras. Edad 15, altura 1.36, sexo masculino, nombre Nico Pérez. Nico Pérez. Y efectivamente ahora se guardó Nico y también se guardó Pérez. Ahí se guardaron las palabras compuestas, ¿sí? Entonces esa es la mejora que hay que realizar. Recordar que cuando uno quiere guardar más de una palabra dentro de una variable, no usen el scanf, usen el gets. Por ahí alguien pregunta, no me acuerdo quién, ya lo perdí. ¿Qué pasa si en vez de un número se ingresa una letra? Bueno, más adelante vamos a ver cómo mejorarlo, pero si acá me pide una edad y yo ingreso la L, el programa funciona ya mal, ¿sí? O sea, ya el segundo renglón ya está fallando, ¿sí? Entonces es fundamental que se trate de respetar lo que se está ingresando. Ahora, por cómo estamos trabajando, simplemente con que me detallen, qué sé yo, entero, no enero. En el printf detallen bien qué tipo de dato hay que ingresar y listo, con eso alcanza. Después, más adelante, vemos cómo mejorarlo un poquito más. Por ahora, vamos a confiar en que el usuario va a tipear las cosas que tiene que tipear. Pero en líneas generales, si uno ingresa el dato incorrecto, va a fallar, ¿sí? No, tampoco las tildes. ¿Sí? Si uno pone tildes, caracteres especiales, apóstrofes y todo eso, también. Eso va a generar errores. Bueno, hasta acá vamos entonces. El get va para suplantar al scanf en las palabras, o sea, en las colecciones de caracteres. También se necesita el flush, efectivamente. Solamente cuando se leen palabras, ¿sí? En el printf queda exactamente igual, queda la mascarilla de la palabra y la palabra. La ñ tampoco funciona, efectivamente. Para que funcione la ñ y las tildes, acá en lo que se llaman las librerías hay que poner otra librería más que no me acuerdo cuál es su nombre, y con eso ya funcionan las ñes y las tildes. Pero bueno, no interesa ahora, no viene al caso. Es un detalle. Bien, entonces hasta acá vamos. Entonces con esto que vieron hoy ya saben trabajar con todos los tipos de variables, mostrar por pantalla todo tipo de variables, leer todo tipo de variables. O sea que con lo que vieron hoy ya están bastante bien en ese sentido, ¿sí? Hasta acá vamos bien. El get solamente se usa con la colección de caracteres. No pueden usarlo con ninguna otra variable. Bueno, otro detalle
que este año no me lo preguntó nadie todavía, pero me acordé, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer un printf que va a resumir un poco todo esto, ¿sí? O sea, voy a mostrar muchas cosas en el printf. Por ejemplo, edad, 2 puntos, muestro la edad. O sea, ¿cómo es un printf que muestra varias variables? Porque por ahora siempre en el printf estoy mostrando una sola variable, ¿ven? Pero se puede hacer un printf que muestra más de una variable. Por ejemplo, edad voy a mostrar un entero, coma. Altura, 2 puntos, voy a mostrar un flotante, coma. Sexo, 2 puntos, voy a mostrar un carácter, coma. Nombre, 2 puntos, voy a mostrar un string. Entonces, cuando uno quiere mostrar muchas cosas con un printf hace así, bueno, edad, 2 puntos, acá va un entero. ¿Y de dónde saco al entero? Bueno, lo saco de la variable edad, ¿sí? Coma. Después acá necesito un flotante. Acá va el flotante, que se llama altura. Después necesito un char. El char se llama sexo. Acá va sexo. Y el nombre, que la variable se llama nombre. Entonces, de esta forma uno puede mostrar muchos datos en un mismo printf, ¿sí? Es importante que en el orden que uno puso las mascarillas, en ese mismo orden tienen que ir las variables, ¿sí? Si no, les va a mostrar cualquier cosa. ¿Se entendió esto último que dije? Entonces, nada, yo por lo general muestro así las cosas, pero está bueno que sepan también mostrar todas las cosas juntas. Vamos a ver si funciona. Así que acá vamos a hacer una especie de resumen. Vamos a probarlo. Vamos a dejar algunos rengloncitos. Ahí queda lindo. Ahí estamos, vamos a probarlo. Compilamos. No, en el scan se leen de a uno las variables. No se pueden leer de a dos, así se pueden mostrar de a varias, pero no se puede leer de a varias. ¿Sí? Acá tenemos el resumen. Acá lo mostramos con varios printf, acá se está mostrando con un solo printf. ¿Sí? Y bueno, me mostró todos los decimales porque no puse el porcentaje 2, el punto 2, perdón. Lo dejo así para que les quede el ejemplo con y sin el punto 2. Bueno, eso a modo de resumen de todo lo que vimos la clase pasada y lo mejoramos con el ingreso de palabras. ¿Bien? Entonces, con eso cerramos todo lo que sería la unidad 1 y repasamos lo que vimos la clase pasada.